En la oscuridad de una noche tormentosa, me encontré perdido en un bosque sombrío, mi alma tan extraviada como mis pasos. Había perdido el camino recto de mi vida y ahora vagaba sin rumbo, acosado por bestias feroces que encarnaban mis propios vicios y debilidades. La desesperación amenazaba con consumirme cuando, como un faro en la penumbra más profunda, apareció ante mí la figura del gran poeta Virgilio. «Dante», pronunció con voz que mezclaba serenidad y autoridad, «he sido enviado para guiarte en un viaje que desafiará los límites de tu comprensión. Descenderemos a las profundidades del infierno, ascenderemos por el purgatorio y, si eres digno, alcanzarás el paraíso. ¿Estás dispuesto a enfrentar los horrores y maravillas que nos aguardan?». Con temor asentí. «Maestro», respondí, «guíame, pues confío en tu sabiduría». Así comenzó nuestro descenso hacia el abismo. A medida que nos acercábamos a la entrada del infierno, un escalofrío recorrió mi espina dorsal al leer las palabras grabadas sobre el portal. «Abandonad toda esperanza, los que aquí entráis». Cruzamos el umbral, dejando atrás el mundo de los vivos y adentrándonos en el reino del tormento eterno. Ante nosotros se extendían los 9 círculos del infierno, cada uno reservado para castigar pecados específicos, aumentando en gravedad a medida que descendíamos. Con Virgilio como mi guía y la esperanza de la redención como mi luz, me adentré en las fauces del infierno, ignorando que los horrores que estaba a punto de presenciar cambiarían para siempre mi percepción del bien, del mal y de la condición humana misma. Primer círculo: el limbo. Cruzamos el umbral y nos adentramos en el primer círculo del infierno, el limbo. Aquí, el aire era pesado y una luz tenue iluminaba un gran espacio donde deambulaban incontables almas. «¿Quiénes son estos, maestro?», pregunté a Virgilio. «Estos son los indiferentes, los pusilánimes y los no bautizados», respondió. «Almas que no hicieron ni el bien ni el mal en vida, rechazadas tanto por el cielo como por el infierno. Mientras caminábamos, reconocí rostros famosos: Ovidio, Homero, Sócrates, Aristóteles y Julio César. Sus expresiones eran de melancolía eterna, condenados a vagar sin propósito por la eternidad. Me acerqué a Homero, cuya mirada perdida me conmovió. «Gran poeta», le dije, «¿cómo soportas esta existencia sin fin?». «Joven viajero», respondió con voz cansada, «vivimos en un anhelo eterno, recordando la gloria que una vez conocimos, pero nunca podremos alcanzar la verdadera paz. Este es nuestro castigo: existir sin propósito, sin esperanza de redención». Sus palabras me dejaron un sabor amargo mientras continuábamos nuestro descenso. Segundo círculo: lujuria. El aire se volvió más denso y oscuro a medida que nos adentrábamos en el segundo círculo. Un viento feroz azotaba todo a su paso, arrastrando consigo las almas de los lujuriosos en un torbellino interminable. «Aquí sufren los que se dejaron dominar por el deseo carnal», explicó Virgilio. «Observa cómo son arrastrados sin control, tal como en vida se dejaron llevar por sus pasiones». Entre los condenados reconocí a figuras legendarias: Aquiles, Helena de Troya, París, Tristán, Cleopatra y Dido. Sus gritos de agonía se mezclaban con el rugido del viento. Me acerqué a una pareja que giraba juntos en el aire. Eran Paolo y Francesca, amantes cuya historia conocía bien. «Decidme», les pregunté, «¿cómo llegasteis a este tormento?». Francesca, con lágrimas en los ojos, respondió: «El amor nos condujo a la muerte. Leíamos juntos la historia de Lancelot y Ginebra, y en un momento de debilidad nos besamos. Ese beso selló nuestro destino. Ahora estamos condenados a girar eternamente en este viento, siempre juntos, pero nunca en paz».
Su relato me conmovió profundamente y sentí compasión por estos amantes atrapados en un ciclo eterno de pasión y dolor. Tercer círculo. Gula. Dejamos atrás el torbellino de la lujuria y entramos en el tercer círculo, donde una lluvia fría y pestilente caía sin cesar sobre los glotones. El suelo era un lodazal nauseabundo en el que se revolcaban los condenados, vigilados por el monstruoso Cerbero, el perro de 3 cabezas. El hedor era insoportable, una mezcla de podredumbre y desperdicios que me hizo sentir náuseas. Los glotones yacían en el fango, incapaces de moverse, atormentados por el hambre eterna que nunca podrían satisfacer. ¡Tú, el vivo!, gritó una voz desde el lodo. Era Chiaco, un florentino que reconocí. ¿Has venido a burlarte de nuestro sufrimiento? Me acerqué con cautela, evitando hundirme en el fango. No, Chiaco, he venido a aprender. Dime, ¿cómo es tu tormento? Chiaco soltó una risa amarga. Mi tormento. Mira a tu alrededor. Estamos condenados a yacer en esta inmundicia, azotados por la lluvia helada, con Cerbero desgarrando nuestra carne una y otra vez. Nuestros estómagos rugen de hambre, pero solo podemos tragar este lodo asqueroso. Es el castigo perfecto para quienes en vida solo pensaron en satisfacer sus apetitos. Mientras hablaba, Cerbero se acercó gruñendo, sus 3 pares de ojos rojos fijos en nosotros. Virgilio, rápidamente, tomó un puñado de lodo y lo arrojó a las fauces de la bestia, distrayéndola lo suficiente para que pudiéramos continuar nuestro camino. Cuarto círculo. Avaricia y prodigalidad. El cuarto círculo nos recibió con un estruendo ensordecedor. Aquí, los avaros y los pródigos estaban condenados a empujar enormes pesos en direcciones opuestas, chocando violentamente entre sí. Hades, el dios de la riqueza, custodiaba este círculo, pero Virgilio lo silenció con unas palabras firmes. «Observa, Dante», me dijo mi guía. «Estos son los que atesoraron o dilapidaron su dinero en vida. Ahora están condenados a este ciclo eterno, simbolizando cómo sus acciones extremas los llevaron al desequilibrio». Vi a papas, cardenales y otros poderosos luchando con sus pesadas cargas. Sus rostros estaban desfigurados por la codicia y el esfuerzo, irreconocibles en su tormento. «Maestro», pregunté, «¿por qué no hablamos con ninguno de ellos?» Virgilio me miró con gravedad. «La codicia, Dante, es un pecado que corrompe el alma hasta que no queda nada digno de mención. Estos condenados han perdido su individualidad, consumidos por su obsesión con la riqueza. No hay nada que puedan decirnos que valga la pena escuchar». Sus palabras me hicieron reflexionar sobre la naturaleza destructiva de la avaricia y cómo puede deshumanizar a una persona hasta el punto de perder su esencia. Quinto círculo. Ira. Descendimos al quinto círculo, donde las aguas negras y pútridas del río Estigia formaban una laguna cenagosa. En su superficie, los iracundos se golpeaban y mordían mutuamente en una furia interminable, mientras que bajo las aguas, los perezosos borboteaban, ahogándose eternamente en su propia apatía. El aire estaba cargado de gritos de rabia y burbujas de desesperación. Mientras cruzábamos en la barca de Caronte, vi a 2 almas enzarzadas en una lucha brutal. «Filippo Argenti», gritó una de ellas, «tu arrogancia te ha traído aquí. Sufre como nos hiciste sufrir en vida». Reconocí el nombre. Argenti había sido un florentino conocido por su temperamento violento. Ahora su rostro estaba desfigurado por la rabia, irreconocible en su furia ciega. «Dante», me llamó reconociéndome. «¿Has venido a regodearte en mi sufrimiento? ¡Maldito seas!». Antes de que pudiera responder, otras almas lo arrastraron bajo el agua lodosa. Sus gritos se ahogaron en burbujas de odio. Mientras nos acercábamos a la ciudad de Dite, las murallas de hierro al rojo vivo se alzaban amenazantes.
Demonios nos bloquearon el paso, y las furias aparecieron en lo alto de las murallas, amenazando con traer a Medusa para petrificarnos. Virgilio me cubrió los ojos con sus manos, protegiéndome de la mirada de la gorgona. En ese momento de oscuridad, escuché el batir de alas poderosas y una voz autoritaria que ordenaba a los demonios dejarnos pasar. Un mensajero celestial, susurró Virgilio. Beatriz, vela por nosotros. Cruzamos las puertas de la ciudad infernal, adentrándonos en los círculos más profundos del infierno. Sexto círculo. Herejía. El sexto círculo se extendía ante nosotros como un gran cementerio. Tumbas abiertas ardían con fuego infernal, y de ellas surgían los gritos agonizantes de los herejes. Aquí yacen los que negaron la inmortalidad del alma o desafiaron los dogmas de la fe, explicó Virgilio. Sus tumbas ardientes reflejan el fuego eterno al que condenaron sus almas en vida. Mientras caminábamos entre las tumbas, una voz nos llamó. Toscano, detente un momento. Me giré para ver a un hombre que se alzaba de su tumba, su cuerpo quemado pero su mirada aún desafiante. Era Farinata degli Uberti, un líder militar florentino condenado por herejía. Dante Alighieri, dijo reconociéndome. Veo que has descendido a nuestro reino. ¿Vienes a burlarte de nuestro sufrimiento? No, noble Farinata, respondí. Vengo a aprender. Dime, ¿cómo soportas este tormento? Farinata soltó una risa amarga. Soportar, no hay elección. Ardemos eternamente por nuestras creencias, pero incluso en este tormento mantenemos nuestra convicción. Prefiero arder por la eternidad que renunciar a lo que creo. Mientras hablaba, otra figura se alzó de una tumba cercana. Era Cavalcante de Cavalcanti, padre de mi amigo Guido. Dante, dijo con voz temblorosa. ¿Dónde está mi hijo? ¿Por qué no está contigo? La pregunta me tomó por sorpresa. Guido, quizás desdeñó este viaje, respondí con cautela. La expresión de Cavalcante se llenó de dolor. ¿Desdeñó? ¿Hablas en pasado? ¿Acaso mi hijo ya no vive? Antes de que pudiera responder, Cavalcante se hundió de nuevo en su tumba, consumido por la angustia. Farinata, ignorando el intercambio, continuó. Nuestra maldición no es solo el fuego eterno, Dante. También es saber el futuro, pero desconocer el presente. Vemos lo que vendrá, pero ignoramos lo que sucede ahora en el mundo de los vivos. Es un tormento adicional a nuestro castigo. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento y la fe, y cómo nuestras creencias pueden llevarnos tanto a la salvación como a la condenación. Séptimo círculo. Violencia. Descendimos al séptimo círculo, dividido en 3 anillos concéntricos, cada uno destinado a un tipo diferente de violencia. El primer anillo estaba rodeado por el río Flegetonte, cuyas aguas de sangre hirviente albergaban a los violentos contra el prójimo. Tiranos, asesinos y bandidos se sumergían en el río, mientras los centauros patrullaban las orillas, disparando flechas a quienes intentaban escapar. Vi a Alejandro Magno sumergido hasta las cejas, a Dionisio de Siracusa gritando de dolor y a Atila el uno luchando contra la corriente sangrienta. «Quirón», llamó Virgilio al líder de los centauros. «Necesitamos cruzar». El imponente centauro se acercó, su torso humano contrastando con su cuerpo equino. «¿Quién es este mortal que osa adentrarse en el reino de los muertos?», preguntó, apuntándome con una flecha. «Es Dante, enviado por voluntad divina», respondió Virgilio. «Déjanos pasar, pues nuestra misión es sagrada». Quirón asintió y ordenó a Neso, otro centauro, que nos llevara a través del río de sangre.
Mientras cruzábamos, los gritos de los condenados me helaban la sangre. El segundo anillo era un bosque retorcido y oscuro. Los árboles, de ramas negras y hojas venenosas, eran en realidad las almas de los suicidas, transformadas por su violencia contra sí mismos. «Arranca una rama», me instruyó Virgilio. Con dudas, quebré una pequeña rama y, para mi horror, sangre oscura brotó de la herida y una voz agonizante gritó: «¿Por qué me hieres? ¿No tienes piedad?». Era Pierre de la Viña, un político que se había quitado la vida. «En vida», explicó entre sollozos, «fui fiel a mi emperador, pero las intrigas de la corte me llevaron a la desesperación. Ahora estoy condenado a esta forma arbórea, sin poder moverme, mientras las arpías devoran eternamente mis hojas y ramas». Su historia me llenó de compasión, pero también de temor ante el castigo reservado para aquellos que renuncian al don divino de la vida. El tercer anillo era un desierto de arena ardiente, donde una lluvia de fuego caía sin cesar sobre 3 grupos de pecadores: los blasfemos, los usureros y los sodomitas. Los blasfemos yacían boca arriba, desafiando al cielo incluso en su tormento. Entre ellos vi a Capaneo, el guerrero que desafió a Zeus, gritando maldiciones contra los dioses a pesar del fuego que lo consumía. Los usureros se sentaban acurrucados, con bolsas de dinero colgando de sus cuellos, símbolo de su pecado. El fuego los quemaba implacablemente, pero aún así se aferraban a sus riquezas mal habidas. Los sodomitas corrían sin descanso por la arena ardiente, condenados a un movimiento perpetuo. Entre ellos, reconocí a mi antiguo mentor, Brunetto Latini. «Maestro Brunetto», exclamé con sorpresa y dolor al verlo en tal estado. Se detuvo brevemente, su rostro una máscara de agonía y vergüenza. «Ah, Dante, mi querido alumno, ¿qué te trae a este reino de tormento?». «Estoy en un viaje de conocimiento y redención», respondí. «Pero, maestro, ¿cómo es posible que estéis aquí?». Brunetto sonrió con tristeza. «Los caminos del pecado son misteriosos, Dante. Mis enseñanzas pueden haber sido nobles, pero mis acciones me condenaron. Recuerda siempre, querido alumno, que no son nuestras palabras, sino nuestros actos los que definen nuestro destino». Antes de que pudiera decir más, un nuevo grupo de condenados se acercaba y Brunetto tuvo que reanudar su carrera interminable. «Cuídate, Dante», gritó mientras se alejaba, «y que tu obra perdure más que la mía». Sus palabras me persiguieron mientras continuábamos nuestro descenso, recordándome la fragilidad de la virtud y la facilidad con la que podemos caer en el pecado. Octavo círculo. Fraude. El descenso al octavo círculo fue vertiginoso. Nos encontramos en Malevolge, un lugar de oscuridad y desesperación dividido en 10 fosas concéntricas, cada una destinada a un tipo diferente de fraude. La primera fosa albergaba a los seductores y proxenetas. Corrían en filas opuestas, azotados sin piedad por demonios cornudos. Reconocí a Jasón, el líder de los argonautas condenado por abandonar a Medea e Hipsípila. «Mira cómo sufren los que comerciaron con el amor», exclamó Virgilio. «Sus engaños en vida se transforman ahora en un tormento eterno». En la segunda fosa, los aduladores se ahogaban en un río de excrementos humanos, un reflejo grotesco de las falsas alabanzas que prodigaron en vida. «Alessio interminei», grité, reconociendo a un luqués famoso por su adulación. «¿Es este el precio de tus halagos?». Alessio, apenas visible entre la inmundicia, respondió entre arcadas: «Sí, Dante, aquí terminan las dulces palabras y los falsos elogios. Cada mentira, cada exageración, se convierte en este fango que nos ahoga eternamente». La tercera fosa contenía a los simoníacos, aquellos que comerciaron con cosas sagradas. Estaban enterrados cabeza abajo en agujeros,
con las plantas de los pies en llamas. Papa Nicolás III, confundiéndome con su sucesor, gritó: «¿Ya has llegado, Bonifacio? ¿Tan pronto te has cansado de engañar a la Iglesia?». Cuando le aclaré quién era, su vergüenza fue palpable. «El amor al dinero nos corrompió», confesó. «Usamos la Iglesia para enriquecernos y ahora pagamos el precio». En la cuarta fosa, los adivinos y astrólogos caminaban con sus cabezas torcidas hacia atrás, condenados a mirar eternamente hacia atrás por haber intentado ver el futuro. La quinta fosa era un lago de brea hirviente donde los estafadores políticos eran sumergidos por demonios armados con garfios. El hedor era insoportable y los gritos de los condenados resonaban en el aire viciado. «¡Cuidado!», gritó Virgilio, tirando de mí hacia atrás justo cuando un demonio pasaba volando, llevando a un pecador para sumergirlo en la brea. En la sexta fosa, los hipócritas caminaban pesadamente, vistiendo capas de plomo dorado por fuera. Entre ellos vi a Caifás, el sumo sacerdote que condenó a Jesús, crucificado en el suelo, pisoteado eternamente por los demás hipócritas. La séptima fosa estaba llena de ladrones, constantemente mordidos por serpientes venenosas. Ante mis ojos vi cómo un ladrón era picado y se convertía en cenizas, solo para resurgir y sufrir el mismo destino una y otra vez. En la octava fosa, las llamas envolvían a los consejeros fraudulentos. Reconocí la voz de Odiseo, el héroe griego, narrando su último viaje, cómo su sed de conocimiento lo llevó más allá de los límites permitidos, resultando en su perdición. La novena fosa albergaba a los sembradores de discordia, sus cuerpos mutilados de formas horribles. Vi a Mahoma con el torso abierto, a Bertrand de Born llevando su propia cabeza como una linterna, castigados por dividir lo que debía estar unido. Finalmente, en la décima fosa, los falsificadores sufrían enfermedades repugnantes. Alquimistas cubiertos de lepra, falsificadores de personas que se atacaban entre sí en un frenesí rabioso, y mentirosos consumidos por fiebres delirantes. Cada fosa del Malevolge era un nuevo horror, una lección sobre las consecuencias del engaño y la traición. El fraude, en todas sus formas, se revelaba como uno de los pecados más graves, merecedor de los castigos más creativos y crueles del infierno. Noveno círculo. Traición. Finalmente llegamos al noveno y último círculo del infierno, el lugar reservado para el peor de los pecados, la traición. Un frío intenso nos recibió, tan gélido que sentí como si mi sangre se congelara en mis venas. «Este es Cosito», explicó Virgilio, «el lago helado de los traidores». El círculo estaba dividido en 4 zonas concéntricas, cada una para un tipo diferente de traición. La primera zona, Caína, nombrada por el bíblico Caín, albergaba a los traidores a la familia. Los condenados estaban congelados hasta el cuello en el hielo, sus rostros azules por el frío, las lágrimas congelándose en sus ojos. «¡Mira!», exclamó Virgilio, señalando a 2 figuras cercanas. «Son Alessandro y Napoleone degli Alberti, hermanos que se mataron mutuamente por una herencia». Los 2 hermanos estaban tan cerca que sus cabellos se entremezclaban, condenados a una proximidad eterna con aquel a quien traicionaron. En la segunda zona, Antenora, destinada a los traidores a la patria y al partido político, las almas estaban sumergidas hasta la cabeza. Entre ellos reconocí a Bocca degli Abati, el traidor que causó la derrota de los güelfos en la batalla de Montaperti. Cuando intenté arrancarle algunos cabellos para que revelara su identidad, gritó de dolor: «¿Por qué me arrancas el pelo? ¿No te basta con pisotearme en este hielo?». «Dime tu nombre, traidor», exigí, «o te arrancaré todos los cabellos de la cabeza». «Aunque me dejes calvo», respondió con amargura,
No te diré quién soy ni por qué estoy aquí. Su obstinación incluso en el castigo eterno me impresionó y repugnó a partes iguales. La tercera zona, Ptolomea, albergaba a los traidores a sus huéspedes. Aquí, las almas estaban completamente sumergidas en el hielo, con solo sus rostros visibles, sus lágrimas congelándose en sus ojos, formando viseras de hielo. Fray Alberigo, un hombre que había asesinado a sus invitados durante un banquete, me llamó. «Dante, por favor, quítame estas costras de hielo de los ojos para que pueda llorar un poco». Prometí hacerlo si me contaba su historia. Me explicó cómo había traicionado y asesinado a sus propios familiares durante una cena de reconciliación, utilizando la frase «traigan la fruta» como señal para el ataque. Pero, añadió para mi horror, lo peor es que a veces nuestras almas caen aquí incluso antes de que nuestros cuerpos mueran en la tierra. Un demonio ocupa nuestro cuerpo, mientras nosotros sufrimos aquí abajo. Sus palabras me helaron más que el frío de Cosito, haciéndome reflexionar sobre la gravedad de la traición y cómo puede condenar un alma incluso antes de la muerte física. Finalmente, llegamos a Judeca, la zona más profunda del infierno, nombrada por Judas Iscariote. Aquí, los traidores a sus benefactores y maestros estaban completamente sumergidos en el hielo, visibles pero inaccesibles, en posturas retorcidas de agonía. Y allí, en el centro mismo del infierno, vimos a Lucifer, el traidor supremo. Era una visión que desafiaba toda descripción, un monstruo colosal, con 3 rostros en una sola cabeza, cada uno de un color diferente. 6 alas de murciélago se agitaban constantemente, creando los vientos helados que mantenían congelado a Cosito. En cada una de sus 3 bocas, Lucifer masticaba eternamente a un traidor, Judas Iscariote en la boca central, y Bruto y Casio, los asesinos de Julio César, en las otras 2. «He aquí», dijo Virgilio con voz solemne, «el origen de todo mal, el ángel que se rebeló contra Dios y fue arrojado del cielo. Su traición fue la primera y la más grande, y por ello sufre el castigo más severo en el punto más bajo de la creación». Observé horrorizado cómo las lágrimas y la baba sangrienta goteaban de los 3 rostros de Lucifer, mezclándose con el hielo a sus pies. El batir de sus alas creaba un viento helado que penetraba hasta los huesos, un recordatorio constante del frío espiritual que la traición trae al alma. «Es hora de partir», dijo Virgilio. «Hemos visto todo lo que hay que ver en el reino del pecado y el castigo». Con esas palabras, mi guía me tomó en sus brazos y, con gran esfuerzo, comenzó a escalar el cuerpo peludo de Lucifer. Cuando llegamos a su cadera, en el centro exacto de la tierra, Virgilio se volteó y de repente estábamos ascendiendo. «Mantén tu agarre firme», me advirtió, «pues ahora dejamos atrás el reino de la oscuridad y comenzamos nuestro ascenso hacia la luz». Mientras subíamos, sentí cómo el peso de todo lo que había visto y aprendido en el infierno me oprimía. Cada círculo, cada castigo, cada alma condenada era una lección sobre la naturaleza del pecado y sus consecuencias. La justicia divina, implacable y perfecta, se había revelado ante mis ojos en toda su terrible gloria. Pero también sentí una chispa de esperanza. Si existía un lugar de castigo tan elaborado y justo, ¿no debía existir también un reino de recompensa y beatitud? Con ese pensamiento me aferré a Virgilio mientras continuábamos nuestro ascenso, dejando atrás el frío del infierno y avanzando hacia la luz del purgatorio. Este reino de purificación y esperanza es el destino de aquellas almas que, aunque pecadoras, murieron arrepentidas y ahora buscan la redención para ascender al paraíso. El purgatorio se divide en 7 terrazas, cada una correspondiente a uno de los 7 pecados capitales. A diferencia del infierno, donde el castigo es eterno, aquí las almas sufren voluntariamente para purificarse de sus pecados.
Emergiendo de las profundidades del infierno, sentí por primera vez en lo que parecía una eternidad, el aire fresco acariciar mi rostro. El cielo nocturno, salpicado de estrellas brillantes, se extendía sobre nosotros. Un espectáculo de belleza que contrastaba fuertemente con los horrores que acabábamos de presenciar. Virgilio, mi fiel guía, me miró con alivio. «Dante», dijo, su voz cargada de un nuevo vigor. «Hemos dejado atrás el reino de la condenación eterna. Ahora nos enfrentamos a un nuevo desafío. La ascensión de la montaña del purgatorio. Aquí, las almas no sufren sin esperanza, sino que se purifican con la promesa de la redención». Ante nosotros se alzaba una montaña colosal, su cima perdida entre las nubes. A diferencia de la oscuridad opresiva del infierno, el purgatorio emanaba una luz tenue pero esperanzadora. «Maestro», pregunté, aún abrumado por todo lo que habíamos visto, «¿cómo difiere este reino del que acabamos de dejar?». Virgilio sonrió levemente. «En el infierno vimos el castigo eterno de aquellos que rechazaron la gracia divina. Aquí, en cambio, veremos la purificación de aquellos que, aunque pecadores, murieron arrepentidos. Cada alma en este lugar sufre voluntariamente, ansiosa por liberarse de los pecados que la atan a su naturaleza mundana». Mientras hablaba, noté movimiento a nuestro alrededor. Almas recién llegadas, como nosotros, se congregaban en la base de la montaña. De repente, una luz brillante apareció en el horizonte, acercándose a gran velocidad. Era un ángel, su belleza indescriptible que se dirigía hacia la orilla donde nos encontrábamos. «Observa, Dante», susurró Virgilio. «Este es el guardián del purgatorio. Él juzga qué almas están listas para comenzar su ascenso». El ángel se detuvo frente a nosotros, sus alas aún batiendo suavemente. Su mirada, penetrante y compasiva a la vez, se posó sobre mí. «Dante Alighieri, tu viaje a través del infierno te ha preparado para esta ascensión. Sin embargo, debes entender que cada paso que des aquí será una prueba de tu voluntad y tu fe. ¿Estás preparado para enfrentar tus propios pecados y purificar tu alma?». Tragué saliva, consciente del peso de esta pregunta. Recordé los horrores del infierno, las lecciones aprendidas y sentí una determinación renovada. «Lo estoy», respondí con firmeza. El ángel asintió y, con un gesto de su mano, trazó 7 P en mi frente. «Estas marcas representan los 7 pecados capitales», explicó. «A medida que asciendan y se purifiquen, estas marcas se desvanecerán. Solo cuando todas hayan desaparecido, estarás listo para entrar al paraíso». Con estas palabras, el ángel desapareció tan rápidamente como había llegado, dejándonos ante el imponente desafío que teníamos por delante. «Vamos, Dante», dijo Virgilio, comenzando a caminar hacia la base de la montaña. «Nuestro viaje a través del purgatorio comienza ahora». El antepurgatorio. Comenzamos nuestro ascenso por los escarpados senderos del antepurgatorio, la región que rodea la base de la montaña. Aquí, las almas que murieron excomulgadas, los que se arrepintieron en el último momento de sus vidas y aquellos que pospusieron su arrepentimiento esperan antes de poder comenzar su purificación. Mientras caminábamos nos encontramos con un grupo de almas que parecían perdidas y confundidas. Entre ellas reconocí a Manfredo, hijo del emperador Federico II. «Dante», me llamó Manfredo al reconocerme. «¿Cómo es que tú, aún vivo, caminas entre nosotros?». Le expliqué brevemente mi viaje y le pregunté sobre su situación. «Ah, amigo mío», respondió con pesar, «morí excomulgado. Mis pecados eran grandes, pero en mi último aliento me volví a Dios con verdadero arrepentimiento. Ahora debo esperar aquí, en el antepurgatorio, 30 veces el tiempo que viví en rebeldía. Pero no desespero,
pues sé que eventualmente comenzaré mi ascenso. Su historia me conmovió profundamente, mostrándome el poder del arrepentimiento genuino y la misericordia divina. Continuamos nuestro camino y llegamos a un valle donde encontramos a un grupo de almas de reyes y gobernantes. Entre ellos estaba Rodolfo de Habsburgo, Felipe III de Francia y Pedro III de Aragón. «Observa, Dante», dijo Virgilio. «Estos son los que pospusieron su arrepentimiento, absortos en los asuntos terrenales hasta el último momento. Ahora deben esperar antes de comenzar su purificación». Uno de ellos, que reconocí como Nino Visconti, se acercó a nosotros. «Dante», dijo con voz solemne, «cuando regreses al mundo de los vivos, por favor, dile a mi hija Giovanna que rece por mí. Las oraciones de los vivos pueden acortar nuestro tiempo de espera aquí». Asentí, conmovido por su petición y por la conexión que aún existía entre el mundo de los vivos y estas almas en espera. A medida que avanzábamos por el antepurgatorio, el paisaje se volvía más escarpado. Llegamos a una zona donde las almas de los perezosos espirituales se reunían. «Estos», explicó Virgilio, «son los que esperaron hasta el último momento para arrepentirse. Ahora deben esperar aquí, ansiosos por comenzar su purificación como castigo por su demora en vida». Entre ellos reconocí a Belacqua, un fabricante de instrumentos musicales conocido por su pereza. Estaba sentado a la sombra de una roca, con una expresión de resignación en su rostro. «Ah, Dante», dijo al verme, «¿por qué te apresuras tanto? ¿No ves que aquí no hay más remedio que esperar? El ángel de Dios no nos permitirá pasar hasta que hayamos esperado tanto como tardamos en arrepentirnos en vida». Su actitud, aunque resignada, me recordó la importancia de no posponer el arrepentimiento y la búsqueda de la redención. Finalmente, llegamos a la entrada del purgatorio propiamente dicho. Ante nosotros se alzaba una puerta impresionante, custodiada por un ángel con una espada brillante. «Aquí», dijo Virgilio, «comienza verdaderamente tu purificación, Dante. Cada paso a partir de ahora será un desafío, pero también una oportunidad para la redención». El ángel nos miró con severidad. «¿Quién los guía hasta aquí?», preguntó con voz grave. «Una dama del cielo», respondió Virgilio, refiriéndose a Beatriz. El ángel asintió y, con su espada, trazó 7 P en mi frente, simbolizando los 7 pecados capitales. «Estas marcas representan los pecados que debes purgar», explicó. «A medida que asciendas y te purifiques, se irán desvaneciendo. Solo cuando todas hayan desaparecido, estarás listo para entrar al paraíso». Con un gesto solemne, el ángel abrió la puerta. «Entren», dijo, «y que su ascensión los lleve a la pureza y la redención». Con el corazón acelerado y temor, crucé el umbral junto a Virgilio, listo para enfrentar las pruebas que me esperaban en las 7 terrazas del purgatorio. Primera terraza. Orgullo. Nuestros primeros pasos en el purgatorio propiamente dicho nos llevaron a una terraza estrecha que rodeaba la montaña. El aire aquí era más ligero y una luz suave bañaba el paisaje rocoso. «Esta», explicó Virgilio, «es la terraza del orgullo, el primero y más fundamental de los pecados capitales». Mientras avanzábamos noté figuras encorvadas bajo el peso de enormes piedras. «Observa, Dante», dijo Virgilio, «estos son los orgullosos. En vida se elevaron por encima de los demás con arrogancia. Ahora se doblan bajo el peso de su propio orgullo para aprender humildad». Me acerqué a uno de ellos, un hombre cuya noble vestimenta contrastaba con su postura humillada. «¿Quién eres?», pregunté con compasión. «Fui Umberto Aldobrandeschi», respondió con voz entrecortada por el esfuerzo. «En vida, mi orgullo por mi linaje noble me llevó a despreciar a todos los demás. Ahora comprendo la futilidad de ese orgullo y busco purgarme de él».
Mientras caminábamos, noté que el suelo estaba decorado con intrincados bajorrelieves que mostraban ejemplos de humildad. Vi a la Virgen María aceptando humildemente ser la Madre de Cristo, al rey David danzando ante el Arca de la Alianza y al emperador Trajano deteniendo su marcha para hacer justicia a una viuda. Estos relieves, explicó Virgilio, son recordatorios de la virtud que estas almas deben cultivar. De repente, escuchamos una voz que recitaba el Padre Nuestro con una devoción conmovedora. Era un grupo de almas que, a pesar de su carga, encontraban fuerza en la oración. Uno de ellos, que se presentó como Oderisi da Gubbio, un famoso miniaturista, se dirigió a mí. «Ah, Dante», dijo con una sonrisa triste, «la vanidad de las glorias mundanas. Yo, que una vez me jacté de mi arte, ahora veo cuán efímera es la fama del mundo. Aprende de nosotros. La humildad es el camino hacia la verdadera grandeza». Sus palabras me hicieron reflexionar sobre mi propio orgullo y ambición. ¿No había yo también buscado la fama y el reconocimiento en mi arte poético? Mientras meditaba sobre esto, sentí un ligero ardor en mi frente. Una de las P que el ángel había trazado comenzaba a desvanecerse. «La lección comienza a penetrar en tu alma», observó Virgilio con aprobación. Continuamos nuestro ascenso, el camino haciéndose cada vez más empinado. Las almas a nuestro alrededor recitaban constantemente: «Padre nuestro que estás en los cielos», su humildad manifestándose en cada palabra de la oración. Al llegar al final de la terraza, nos encontramos con un ángel resplandeciente. Su belleza era tal que tuve que apartar la mirada. «Habéis aprendido la lección de la humildad», dijo el ángel con voz melodiosa. «Podéis ascender a la siguiente terraza». Con un gesto gentil, el ángel borró una de las P de mi frente. Inmediatamente me sentí más ligero, como si un peso invisible hubiera sido levantado de mis hombros. «Recuerda siempre esta lección, Dante», dijo Virgilio mientras comenzábamos a subir las escaleras hacia la siguiente terraza. «El orgullo es la raíz de todos los pecados, y la humildad es el fundamento de todas las virtudes». Con estas palabras, dejamos atrás la terraza del orgullo, listos para enfrentar la siguiente prueba en nuestro ascenso por la montaña del purgatorio. Segunda terraza. Envidia. Al llegar a la segunda terraza, un cambio notable en el ambiente nos recibió. El aire parecía más denso, cargado de una tensión palpable. Esta era la terraza de la envidia, donde las almas se purificaban de los celos y el resentimiento que las consumieron en vida. Lo primero que noté fue el silencio opresivo, interrumpido solo por voces etéreas que recitaban ejemplos de amor y generosidad. «Ama a tu prójimo. Regocíjate con los que se regocijan». Resonaban estas frases en el aire como un mantra constante. Mientras avanzábamos, vi figuras sentadas contra la pared de la montaña, sus ojos cosidos con alambre de hierro. La visión me horrorizó. «No temas, Dante», me tranquilizó Virgilio. «Este es el castigo de los envidiosos». En vida, sus ojos estaban llenos de celos, incapaces de ver la felicidad de los demás sin resentimiento. Ahora aprenden a ver con los ojos del alma. Me acerqué a una de las almas, una mujer que sollozaba suavemente. «¿Quién eres?», pregunté con compasión. «Soy Sapia de Siena», respondió ella. En vida, mi envidia era tal que me regocijé en la derrota de mi propia ciudad. Ahora comprendo el error de mis caminos y busco purgarme de este pecado. Mientras hablaba, noté que las almas se apoyaban unas en otras, formando una cadena de soporte mutuo. Era una imagen conmovedora de solidaridad en medio del sufrimiento. «Observa, Dante», dijo Virgilio, «cómo estas almas aprenden a depender unas de otras, a alegrarse del bien ajeno. Esta es la lección que deben aprender para superar la envidia».
De repente escuchamos un rugido ensordecedor. «Son ejemplos de envidia castigada», exclamó Virgilio. Voces invisibles narraban historias. Caín envidiando a Abel, a Glauro convertida en piedra por su envidia. Estas narraciones servían como advertencias constantes para las almas en purificación. Mientras caminábamos, una voz nos llamó. «Oh, vosotros que camináis por el camino de la purificación, rogad por nosotros». Era Guido del Duca, un alma que en vida había sido consumida por la envidia. La envidia, nos dijo, vacía el corazón del hombre y lo llena de amargura. Aprended de nuestro sufrimiento y cultivad el amor y la generosidad. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre mis propios momentos de envidia. ¿Cuántas veces había yo también sentido resentimiento por el éxito de otros? Al final de la terraza, nos encontramos con otro ángel resplandeciente. Con un gesto gentil, borró la segunda P de mi frente. «Habéis aprendido la lección de la generosidad», dijo el ángel. «Llevad este conocimiento con vosotros. La verdadera riqueza está en alegrarse por la felicidad de los demás». Mientras subíamos las escaleras hacia la siguiente terraza, sentí una ligereza en mi corazón. La lección de la envidia me había mostrado el valor del amor desinteresado y la alegría compartida. Tercera terraza. Ira. Al entrar en la tercera terraza, fuimos envueltos por una densa niebla que oscurecía nuestra visión. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si la ira misma fuera una presencia física en este lugar. «Esta es la terraza de la ira», explicó Virgilio. «Aquí, las almas se purifican de la furia que nubló sus juicios en vida». A medida que avanzábamos, escuchamos voces que surgían de la niebla, recitando ejemplos de paciencia y mansedumbre. «Bienaventurados los pacíficos, perdona a tus enemigos». Resonaban estas frases como un bálsamo en medio de la oscuridad. De repente, tuve una serie de visiones. Vi a la Virgen María encontrando a Jesús en el templo, a Pisístrato perdonando al pretendiente de su hija, a San Esteban orando por quienes lo lapidaban. Estas imágenes de perdón y paciencia contrastaban fuertemente con la atmósfera cargada de la terraza. «Estas visiones», dijo Virgilio, «son lecciones para las almas que se purifican aquí. Deben aprender a controlar su ira y cultivar la paciencia». Mientras caminábamos, nos encontramos con almas que vagaban en la niebla, sus rostros contraídos en expresiones de dolor y arrepentimiento. Una de ellas se acercó a nosotros. «Soy Marco Lombardo», se presentó. «En vida, mi ira me cegó y me llevó a cometer actos de los que ahora me arrepiento profundamente». «¿Cómo os purificáis aquí?», pregunté, intrigado por su sufrimiento. «La niebla que ves», respondió Marco, «representa la ira que nubló nuestro juicio. Debemos aprender a ver a través de ella, a encontrar la claridad y la paz en medio de la furia. Es un proceso doloroso, pero necesario». Mientras hablaba, noté que la niebla a su alrededor parecía aclararse ligeramente, como si su comprensión estuviera disipando la ira que lo rodeaba. «La ira», continuó Marco, «es un veneno que corroe el alma. Nos hace ver enemigos donde podría haber amigos, nos ciega ante la bondad de los demás. Aquí aprendemos a controlar ese impulso, a responder con amor y comprensión en lugar de furia». Sus palabras me hicieron reflexionar sobre mis propios momentos de ira. ¿Cuántas veces había yo permitido que la furia nublara mi juicio, llevándome a acciones o palabras de las que luego me arrepentía? Mientras avanzábamos por la terraza, la niebla comenzó a disiparse gradualmente. Al final del camino nos encontramos con otro ángel. «Habéis aprendido la lección de la paciencia», dijo el ángel con voz serena. Con un gesto suave, borró la tercera P de mi frente. Inmediatamente sentí una calma interna que no había experimentado antes.
Era como si un fuego interno que siempre había ardido en mí se hubiera apagado, reemplazado por una paz reconfortante. «Llevad esta paz con vosotros», dijo el ángel mientras nos indicaba el camino hacia la siguiente terraza. Recordad siempre que la verdadera fuerza no está en la ira, sino en la capacidad de responder con amor y comprensión ante la adversidad. Con estas palabras resonando en nuestros corazones, comenzamos nuestro ascenso hacia la cuarta terraza, dejando atrás la niebla de la ira y avanzando hacia una mayor claridad espiritual. Cuarta terraza. Pereza. Al llegar a la cuarta terraza, nos encontramos con un panorama sorprendentemente activo. Almas corrían de un lado a otro. «Esta es la terraza de la pereza», explicó Virgilio. «Aquí, las almas se purifican de la tibieza espiritual y la falta de celo que las caracterizó en vida». Observé con asombro cómo las almas se movían incesantemente como si intentaran compensar toda una vida de inacción. «No hay tiempo para el descanso», gritaban algunas almas mientras pasaban corriendo. «El celo consume la pereza». Mientras caminábamos, dos almas se destacaron del grupo, acercándose a nosotros sin dejar de correr en el lugar. «Soy el abad de San Zeno», dijo uno de ellos jadeando. «En vida fui negligente en mis deberes espirituales. Ahora debo purgar esa pereza con actividad constante». «Y yo soy Alberto de la Scala», añadió el otro. «Como gobernante, mi apatía causó sufrimiento a mi pueblo. Aquí aprendo el valor del celo y la diligencia». Mientras hablaban, noté que sus palabras estaban intercaladas con ejemplos de celo y diligencia. María apresurándose a visitar a Isabel, César conquistando rápidamente la Galia. «Observa, Dante», dijo Virgilio, «cómo estas almas aprenden que la vida espiritual requiere esfuerzo constante. La pereza no es solo inacción física, sino también espiritual». Reflexioné sobre mis propios momentos de pereza espiritual, las veces que había postergado la búsqueda de la virtud o el cumplimiento de mis deberes. De repente, una voz potente sonó en la terraza. «Venid, que el tiempo no se pierda por poco amor». Las almas redoblaron sus esfuerzos al escuchar esta exhortación, corriendo con renovado vigor. «Esa voz», explicó Virgilio, «les recuerda repetidamente la urgencia de su purificación. El tiempo es precioso y no debe desperdiciarse en la indolencia». Mientras avanzábamos, noté que el esfuerzo de las almas no era solo físico. En sus rostros se veía una intensa concentración, como si estuvieran dedicados a una profunda reflexión interior mientras corrían. «La verdadera purificación de la pereza», dijo Virgilio leyendo mis pensamientos, «ocurre en el corazón y la mente. Estas almas no solo corren con sus pies, sino con sus espíritus, ansiosos por alcanzar la perfección que descuidaron en vida». Al final de la terraza nos encontramos con otro ángel. «Habéis aprendido la lección del celo espiritual», dijo el ángel. Con un gesto rápido borró la cuarta P de mi frente. Inmediatamente sentí una energía nueva fluyendo a través de mí. Era como si un fuego interno se hubiera encendido, impulsándome a la acción y la dedicación. «Llevad este celo con vosotros», dijo el ángel mientras nos indicaba el camino hacia la siguiente terraza. «Recordad que el camino hacia la virtud requiere esfuerzo constante y dedicación incansable». Con un nuevo sentido de urgencia y propósito, comenzamos nuestro ascenso hacia la quinta terraza, dejando atrás la lección de la diligencia y avanzando hacia nuevos desafíos en nuestro viaje de purificación. Quinta terraza, avaricia. Al entrar en la quinta terraza, nos encontramos con una escena que contrastaba fuertemente con la actividad frenética de la terraza anterior. Aquí, las almas yacían boca abajo en el suelo, sus rostros presionados contra la tierra y sus manos y pies atados.
Esta es la terraza de la avaricia, explicó Virgilio. Aquí se purifican aquellos que en vida estuvieron demasiado apegados a los bienes materiales. Mientras caminábamos entre las almas postradas, escuchábamos sus lamentos y oraciones. Adherida al polvo está mi alma. Recitaban en unísono sus voces amortiguadas por el suelo. Me detuve junto a una de las almas, conmovido por su sufrimiento. ¿Quién eres?, pregunté. El alma, con gran esfuerzo, giró ligeramente su cabeza para mirarme. «Soy el Papa Adriano V», respondió con voz débil. En vida, mi corazón estuvo atado a las riquezas y el poder. Ahora estoy atado a esta tierra para aprender a elevar mis pensamientos hacia Dios. Mientras hablaba, noté que las almas a nuestro alrededor temblaban cada vez que se mencionaba un ejemplo de generosidad o desprendimiento. Escuché voces que narraban la pobreza de María, la generosidad de San Nicolás, el desapego de Fabricio. Estos ejemplos, explicó Virgilio, son como aguijones para estas almas, recordándoles la virtud que deben cultivar. Continuamos nuestro camino y me sorprendió ver a nobles, clérigos y gente común, todos reducidos al mismo estado de humillación. La avaricia no distingue rangos, comentó Virgilio, notando mi sorpresa. Aquí todos aprenden que los verdaderos tesoros no son los que se acumulan en la tierra. De repente sentimos un temblor que sacudió toda la montaña. Las almas, a pesar de su inmovilidad, parecieron regocijarse. ¿Qué ha sido eso?, pregunté alarmado. Es el signo de un alma purificada, respondió Virgilio con una sonrisa. Cada vez que un alma completa su purificación y asciende al paraíso, la montaña entera se regocija. Esta revelación me llenó de esperanza. Era un recordatorio de que el sufrimiento en el purgatorio no era eterno, sino un paso necesario hacia la beatitud. Mientras avanzábamos nos encontramos con Hugo Capetto, fundador de la dinastía real francesa. A pesar de su posición postrada, su voz era fuerte y clara. «Oh avaricia, ¿qué más puedes hacernos que has corrompido a mi linaje hasta el punto de vender la carne de su propia hija?» Su lamento era una poderosa advertencia sobre los peligros de la codicia. Al final de la terraza, el ángel guardián nos recibió con un resplandor que parecía purificar el aire mismo. «Habéis aprendido la lección del desprendimiento», dijo el ángel. Con un gesto gentil borró la quinta P de mi frente. Inmediatamente sentí como si un peso invisible hubiera sido levantado de mis hombros. Comprendí que el verdadero valor no estaba en las posesiones materiales, sino en la riqueza del espíritu. «Llevad esta lección con vosotros», dijo el ángel mientras nos indicaba el camino hacia la siguiente terraza. «Recordad que los verdaderos tesoros son aquellos que el tiempo no puede corroer ni los ladrones robar». Con un corazón más ligero y una nueva comprensión, comenzamos nuestro ascenso hacia la sexta terraza. Sexta terraza, Gula. Al llegar a la sexta terraza, fuimos recibidos por un aroma tentador que parecía impregnar el aire. Frutas maduras y manjares exquisitos parecían estar al alcance de la mano, pero eran solo ilusiones, espejismos creados para probar a las almas que se purificaban aquí. «Esta es la terraza de la Gula», explicó Virgilio. Aquí, las almas aprenden a dominar sus apetitos desmedidos y a encontrar satisfacción en el alimento espiritual. Mientras avanzábamos, vimos almas extremadamente delgadas, casi esqueléticas, que caminaban en círculos alrededor de 2 árboles. Estos árboles estaban cargados de frutas fragantes y jugosas, pero sus ramas se elevaban fuera del alcance de las almas hambrientas. «Observa, Dante», dijo Virgilio, «cómo estas almas aprenden a controlar sus deseos. En vida se entregaron a los excesos de la comida y la bebida. Ahora deben aprender a resistir la tentación y encontrar sustento en cosas más elevadas».
Me acerqué a una de las almas cuyo rostro demacrado mostraba sufrimiento. «¿Quién eres?», pregunté con compasión. «Soy Forese Donati», respondió con voz débil pero firme. «En vida fui conocido por mi glotonería. Ahora aprendo que el verdadero alimento del alma no se encuentra en los placeres de la mesa, sino en la virtud y la gracia». Mientras hablábamos noté que de los árboles goteaba agua clara, mezclándose con el aroma de la fruta. Las almas se detenían bajo esta lluvia, alzando sus rostros como si bebieran de ella. «Esa agua», explicó Forese, «proviene de la misma fuente que nutre al paraíso terrenal en la cima de esta montaña. Nos recuerda el sustento espiritual que descuidamos en vida por perseguir placeres mundanos». De repente, escuchamos voces que recitaban ejemplos de templanza: la sobriedad de María en las bodas de Caná, la moderación de las mujeres romanas antiguas, la simple dieta de Juan el Bautista en el desierto. Estos ejemplos, dijo Virgilio, sirven como inspiración para estas almas. Les muestran que la verdadera satisfacción no viene de la indulgencia, sino del autocontrol y la moderación. Mientras caminábamos vi almas que masticaban el aire, un gesto que me pareció extraño y doloroso. «Están saboreando su propio arrepentimiento», explicó Virgilio, notando mi confusión. «Es una forma de purificación, transformando su antiguo vicio en una virtud». Llegamos a otro árbol, cargado con frutas aún más tentadoras. Una voz salió de sus ramas: «De este árbol no comeréis», recordando la prohibición del Edén. «Este árbol», dijo Virgilio, «es una advertencia del pecado original, que nació de la desobediencia y el deseo desmedido. Estas almas deben aprender a resistir la tentación, como Adán y Eva no pudieron hacerlo». Al final de la terraza nos encontramos con el ángel guardián, cuya presencia parecía disipar todos los aromas tentadores. «Habéis aprendido la lección de la templanza», dijo el ángel. Con un gesto suave borró la sexta P de mi frente. Inmediatamente sentí una sensación de saciedad. Comprendí que la verdadera satisfacción no viene de saciar los apetitos del cuerpo, sino de nutrir el alma. «Llevad esta lección con vosotros», dijo el ángel mientras nos indicaba el camino hacia la siguiente terraza. «Recordad que el verdadero banquete es aquel que alimenta el espíritu y no solo el cuerpo». Con una nueva comprensión de la templanza y el autocontrol, comenzamos nuestro ascenso hacia la séptima y última terraza, dejando atrás los espejismos de la gula y avanzando hacia la pureza final de nuestro viaje. Séptima terraza: lujuria. Al entrar en la séptima y última terraza del purgatorio, fuimos recibidos por un calor intenso. Llamas ardientes se elevaban desde el suelo, formando un muro de fuego que rodeaba toda la terraza. «Esta es la terraza de la lujuria», explicó Virgilio. «Aquí, las almas se purifican del deseo carnal desmedido que las dominó en vida». Observé con asombro cómo las almas caminaban voluntariamente a través de las llamas, sus rostros mostrando dolor y desesperación. «No temas por ellas, Dante», dijo Virgilio, notando mi preocupación. «Este fuego purifica, no destruye. Es el ardor de la pasión terrenal transformado en el fuego del amor divino». Mientras avanzábamos por el estrecho camino entre el borde de la terraza y las llamas, escuchamos voces que cantaban «Summae Deus Clementiae», Dios de suma clemencia. Una oración pidiendo pureza. De las llamas surgió una voz que reconocí. «Soy Guido Guinizelli», dijo el alma. «En vida fui poeta y canté al amor, pero a menudo confundí el deseo carnal con el amor verdadero. Ahora aprendo a purificar ese amor». Mientras hablaba, noté que las almas en las llamas se dividían en dos grupos que caminaban en direcciones opuestas. Cuando se encontraban, se saludaban con un beso casto, antes de continuar su camino. «Observa», dijo Virgilio.
cómo aprenden a expresar afecto de manera pura, sin la corrupción de la lujuria. De repente, escuchamos voces que proclamaban ejemplos de castidad: la pureza de María, la castidad de Diana, la fidelidad de esposas y esposos virtuosos. Estos ejemplos, explicó Virgilio, son como agua fresca para estas almas ardientes, recordándoles la virtud que deben cultivar. Mientras avanzábamos nos encontramos con otra alma familiar, Arnaud Daniel, el trovador provenzal. Hablando en su lengua natal, nos dijo: «Os ruego, por esa virtud que os guía a la cima, que os acordéis de mi dolor». Su humildad y arrepentimiento me conmovieron profundamente, mostrándome cómo incluso los más grandes artistas deben purificar sus pasiones. Al acercarnos al final de la terraza, el ángel guardián apareció en medio de las llamas, su brillo eclipsando el fuego a su alrededor. «Para avanzar», dijo el ángel, «debéis atravesar este fuego. No temáis, pues no os quemará si vuestro corazón está puro». Dudé, el calor de las llamas intimidándome. Pero Virgilio me animó. «Dante, entre este fuego y Beatriz solo queda este obstáculo». Con el nombre de Beatriz dándome valor, di un paso adelante. El calor era intenso, pero no quemaba. Sentí cómo purificaba no solo mi cuerpo, sino también mi alma, consumiendo los últimos vestigios de deseo impuro. Al salir de las llamas, el ángel nos recibió con una sonrisa radiante. «Habéis aprendido la lección del amor puro», dijo, borrando la última P de mi frente. En ese momento sentí una ligereza indescriptible. Todas las marcas de pecado habían sido borradas y mi alma se sentía lista para ascender. «Aquí termina vuestro viaje por el purgatorio», dijo el ángel. «Más allá de estas escaleras se encuentra el paraíso terrenal, donde Beatriz os espera». Con el corazón lleno de anticipación y el alma purificada, comencé a subir las escaleras finales. Virgilio, mi fiel guía a través del infierno y el purgatorio, me miró con una mezcla de orgullo y tristeza. «Mi tarea ha terminado, Dante», dijo. «No puedo ir más allá. Has purificado tu alma y estás listo para entrar al paraíso. Que la luz divina te guíe en tu ascenso final». Con una última mirada de gratitud a mi maestro, continué mi ascenso hacia el paraíso terrenal, dejando atrás las pruebas del purgatorio y avanzando hacia la beatitud eterna que me aguardaba. El paraíso terrenal. Tras subir las últimas escaleras, emergí en un paisaje de belleza indescriptible. El paraíso terrenal, el jardín del Edén, se extendía ante mí en todo su esplendor primaveral. Una suave brisa cargada de fragancias dulces acariciaba mi rostro, y el sonido de un arroyo cristalino mezclado con el canto de aves exóticas llenaba el aire. La vegetación era de un verde vibrante, con flores de colores que jamás había visto en la tierra. Mientras caminaba maravillado por este jardín celestial, vi a una mujer joven y hermosa recolectando flores a la orilla de un arroyo. Se volvió hacia mí con una sonrisa radiante. «Bienvenido, Dante», dijo con voz melodiosa. «Soy Matelda, guardiana de este jardín. Has completado tu purificación y estás listo para el último paso de tu viaje». Matelda me guió hacia dos ríos que fluían en direcciones opuestas, el Leteo y el Eunoé. El Leteo, explicó, borrará los recuerdos de tus pecados, permitiéndote entrar al paraíso sin el peso de la culpa. El Eunoé fortalecerá los recuerdos de tus buenas acciones, preparándote para la visión beatífica. Mientras me sumergía en las aguas del Leteo, sentí cómo los recuerdos dolorosos y la culpa se desvanecían, dejándome con una sensación de paz profunda. De repente, el cielo se iluminó con una luz deslumbrante y apareció una procesión celestial. En su centro, sobre un carro tirado por un grifo, estaba ella, Beatriz.
más hermosa y radiante de lo que jamás la había visto. Dante, dijo Beatriz, su voz llena de amor y sabiduría, has recorrido un largo camino y has purificado tu alma. Ahora estás listo para ascender conmigo al paraíso, donde contemplarás la gloria de Dios. Con el corazón rebosante de alegría y el alma purificada, tomé la mano de Beatriz. Juntos comenzamos nuestro ascenso final hacia los reinos de Dios, dejando atrás el purgatorio y adentrándonos en la luz eterna del paraíso. Este dominio celestial, estructurado en 9 esferas concéntricas que rodean la Tierra, representa la perfección del orden divino y la ascensión del alma hacia la unión con Dios. Cada esfera del paraíso está asociada a un cuerpo celestial y alberga almas bienaventuradas, cuya virtud y gracia las han elevado a diferentes niveles de cercanía con lo divino. Desde la luna hasta las estrellas fijas y más allá hacia el empíreo, cada nivel revela una nueva faceta de la gloria celestial y la sabiduría divina. En la primera esfera, la luna, residen las almas de quienes no cumplieron plenamente sus votos. Mercurio alberga a los espíritus activos que buscaron la gloria. Venus es el hogar de los amantes. El Sol brilla con la luz de los espíritus sabios. Marte acoge a los guerreros de la fe. Júpiter resplandece con la justicia de los gobernantes justos. Saturno cobija a los contemplativos. La esfera de las estrellas fijas reúne a los espíritus triunfantes. Y más allá, el primo Mobile, la fuente del movimiento cósmico, conduce al empíreo, la morada de Dios y el destino final de las almas bienaventuradas. A través de estas esferas celestiales, un viajero mortal, guiado por el amor divino, ascenderá para contemplar las maravillas del cosmos y la naturaleza misma de Dios. Cada nivel será una revelación, cada encuentro una lección en teología y filosofía divina. Es en este escenario de gloria y beatitud celestial donde continúa nuestra historia. La ascensión comienza. Con el corazón rebosante de emoción y el alma purificada por las aguas del Leteo y el Eunoé, me encontré al borde del paraíso terrenal, listo para comenzar mi ascenso a los reinos celestiales. Beatriz, radiante en su belleza divina, me miraba con amor. Dante, dijo con una voz que parecía resonar con la música de las esferas, has completado tu viaje a través del infierno y el purgatorio. Ahora estás preparado para ascender conmigo a las alturas del paraíso, donde contemplarás la gloria de la creación y la beatitud de los bienaventurados. Mientras hablaba sentí una ligereza indescriptible invadiendo mi ser. Era como si mi cuerpo hubiera perdido todo peso, toda atadura terrenal. ¿Qué es esta sensación?, pregunté maravillado. Beatriz sonrió. Es tu alma, Dante, que se eleva naturalmente hacia su Creador. Así como el fuego siempre asciende, el alma purificada tiende hacia Dios. Con estas palabras comenzamos a elevarnos, dejando atrás el paraíso terrenal. La velocidad de nuestro ascenso era tal que pronto la tierra no era más que un pequeño punto debajo de nosotros. Observa, Dante, dijo Beatriz, cómo te elevas sin esfuerzo. Este es el poder del amor divino, que atrae todas las cosas hacia sí. Maravillado por la belleza del cosmos que se desplegaba ante mis ojos, apenas noté cuando entramos en la primera esfera celestial. Primera esfera. La luna. Nos encontramos rodeados por una luz perlada y etérea. Estábamos en la esfera de la luna, el primer cielo del paraíso. Aquí, explicó Beatriz, residen las almas de aquellos que no cumplieron plenamente sus votos, aunque no por maldad, sino por debilidad. Mientras hablaba, vi figuras que se acercaban a nosotros. Eran como sombras luminosas, apenas visibles en la luz nacarada de la luna. Una de ellas se adelantó. «Soy Picarda Donati», dijo con voz suave.
En vida fui monja, pero fui forzada a abandonar el convento y casarme. Aunque mi corazón permaneció fiel a Dios, no tuve la fuerza para resistir la voluntad de los hombres. Su historia me conmovió profundamente. ¿No siente resentimiento por estar en la esfera más baja del paraíso?, pregunté. Picarda sonrió con una serenidad que me dejó sin palabras. En el paraíso, Dante, no hay lugar para el resentimiento o la envidia. Cada alma está perfectamente contenta con el lugar que Dios le ha asignado. Nuestra felicidad radica en estar en armonía con la voluntad divina. Estas palabras me hicieron reflexionar sobre la naturaleza de la verdadera felicidad y la aceptación de la voluntad divina. Mientras contemplaba esto, Beatriz habló. Observa, Dante, cómo incluso en la esfera más baja del paraíso, la beatitud es completa. Cada alma aquí experimenta la plenitud del amor divino, aunque en diferentes grados. Antes de partir, otra alma se acercó. Era Constanza de Altavilla, emperatriz y madre de Federico II. Yo también fui arrancada del claustro, dijo. Y aunque cumplí con mis deberes terrenales, mi corazón nunca abandonó sus votos. Aprende de nosotras, Dante, que la verdadera fidelidad reside en el corazón, no en las circunstancias externas. Con estas lecciones resonando en mi mente, sentí que nos elevábamos nuevamente. La luz de la luna se desvaneció gradualmente, dando paso a un resplandor más intenso. Segunda esfera. Mercurio. El brillo aumentó a medida que entramos en la esfera de Mercurio. Aquí, la luz era más viva, más intensa que en la luna. Esta es la esfera de los espíritus activos, explicó Beatriz. Aquí residen aquellos que hicieron grandes obras por la gloria y el honor, aunque sus motivos no fueron completamente puros. Mientras hablaba, una multitud de almas se acercó a nosotros, cada una brillando con una luz propia. Una de ellas se adelantó, su resplandor casi cegador. «Soy Justiniano», se presentó la brillante figura. En vida fui emperador de Roma y codifiqué las leyes del imperio. Mi obra trajo orden y justicia, pero confieso que parte de mi motivación fue la búsqueda de la gloria personal. Escuché fascinado mientras Justiniano narraba la historia del Imperio Romano, desde Eneas hasta su propio reinado. Su relato era una lección de historia y política divina, mostrando cómo la mano de Dios guiaba los eventos del mundo. Observa, Dante, intervino Beatriz, cómo incluso las acciones de los hombres, guiadas por motivos mixtos, pueden servir al plan divino. La historia humana es un tapiz tejido por la providencia de Dios. Otra alma se acercó, presentándose como Romeo de Villeneuve, un noble que sirvió fielmente a su señor pero fue injustamente desterrado. Aprendí, dijo, que la verdadera nobleza no reside en los títulos o las posesiones, sino en la virtud del alma. Estas almas, aunque motivadas en parte por la gloria terrenal, habían usado sus talentos para el bien común. Su presencia en Mercurio me enseñó que Dios valora no solo la pureza de intención, sino también las acciones que benefician a la humanidad. Mientras reflexionaba sobre estas lecciones, sentí nuevamente la sensación de ascenso. Dejamos atrás el brillo de Mercurio, elevándonos hacia una luz aún más intensa y cálida. Tercera esfera. Venus. Al entrar en la esfera de Venus, fuimos envueltos por una luz rosada y cálida. El aire mismo parecía vibrar con una energía amorosa. «Esta es la esfera de los amantes», dijo Beatriz. «Aquí residen las almas de aquellos cuyo amor, aunque inicialmente dirigido hacia lo terrenal, finalmente se elevó hacia lo divino». Mientras hablaba, vi almas que se movían en patrones complejos, como en una danza celestial. Una de ellas se acercó, su luz pulsando con un brillo especial. «Soy Carlos Martel», se presentó. En vida fui rey de Hungría. Aunque conocí el amor terrenal,
aprendí a dirigir ese amor hacia Dios y hacia el bien de mi pueblo. Carlos me habló de la naturaleza del amor verdadero y cómo éste debe trascender lo personal para abrazar lo universal. El amor, dijo, cuando es puro y desinteresado, es el reflejo más cercano del amor divino que podemos experimentar en la tierra. Otra alma se unió a nosotros, presentándose como Cunizza da Romano. En mi juventud, confesó, fui conocida por mis pasiones terrenales. Pero al final de mi vida aprendí a transformar esa pasión en amor por Dios y por los necesitados. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre la naturaleza transformadora del amor y cómo, incluso, los impulsos que pueden llevar al pecado, cuando son correctamente dirigidos, pueden elevar el alma hacia lo divino. Observa, Dante, dijo Beatriz leyendo mis pensamientos, cómo el amor, esa fuerza que mueve el sol y las demás estrellas, puede ser el camino hacia la redención cuando se dirige hacia su verdadero objeto, Dios. Mientras contemplaba estas verdades, sentí que nuestro ascenso continuaba. La luz rosada de Venus dio paso a un resplandor dorado aún más intenso. Cuarta esfera. El Sol. Al entrar en la esfera del Sol, fuimos bañados por una luz dorada de una intensidad indescriptible. Era como si hubiéramos entrado en el corazón mismo de la luz. Esta es la esfera de los sabios, explicó Beatriz. Aquí residen las almas de aquellos que iluminaron el mundo con su sabiduría y conocimiento. Alrededor nuestro vi formarse dos círculos concéntricos de almas brillantes, cada una resplandeciendo con la luz del conocimiento divino. Una de las almas se adelantó, su brillo casi cegador. Soy Tomás de Aquino, se presentó. En vida busqué reconciliar la fe con la razón, mostrando que no hay conflicto entre el conocimiento divino y el humano cuando ambos se buscan con sinceridad. Escuché maravillado mientras Tomás me hablaba de la armonía entre fe y razón, de cómo el estudio de la naturaleza y la filosofía podían llevar a una comprensión más profunda de Dios. Otra alma brillante se unió a nosotros. Soy Buenaventura, dijo. Aunque en vida fui franciscano y Tomás dominico, aquí en el paraíso no hay división. Todos somos uno en la contemplación de la verdad divina. Este espíritu de unidad y armonía entre diferentes escuelas de pensamiento me impresionó profundamente. Aquí, las disputas terrenales se disolvían en la luz de la verdad eterna. Otras almas se presentaron: Alberto Magno, Salomón, Dionisio el Areopagita, cada uno compartiendo su sabiduría y mostrando cómo sus búsquedas intelectuales los habían llevado a una comprensión más profunda de Dios. Observa, Dante, dijo Beatriz, cómo la verdadera sabiduría siempre conduce a Dios. Estos espíritus, en su búsqueda del conocimiento, encontraron el camino hacia la verdad eterna. Mientras reflexionaba sobre estas lecciones, sentí que nos elevábamos nuevamente. La luz dorada del sol dio paso a un resplandor rojizo y vibrante. Quinta esfera. Marte. Al entrar en la esfera de Marte, fuimos envueltos por una luz roja intensa. El aire vibraba con una energía poderosa y marcial. Esta es la esfera de los guerreros de la fe, explicó Beatriz. Aquí residen las almas de aquellos que lucharon y murieron por su fe y sus ideales. Ante nosotros, las almas formaban una cruz luminosa que brillaba contra el fondo rojizo de Marte. Era un espectáculo impresionante, símbolo de sacrificio y devoción. Una de las almas se desprendió de la cruz y se acercó a nosotros. Soy Cacciaguida, se presentó. Fui tu antepasado, Dante, y morí luchando en las cruzadas. Escuché con asombro mientras Cacciaguida me hablaba de la antigua Florencia, de cómo la ciudad había cambiado y de las pruebas que me esperaban en el futuro.
Sus palabras eran a la vez una advertencia y un aliento. «Recuerda, Dante», me dijo, «que tu misión es dar testimonio de lo que has visto. No temas decir la verdad, aunque pueda ser amarga para algunos. Tu palabra será como el viento, que golpea más fuerte las cimas más altas». Otras almas se unieron a nosotros. Josué, Judas Macabeo, Carlomagno, todos guerreros que habían luchado por causas justas y por su fe. «Observa», dijo Beatriz, «cómo estos espíritus canalizan su fuerza y coraje no para la destrucción, sino para la defensa de la verdad y la justicia. La verdadera valentía está al servicio del amor y la fe». Mientras meditaba sobre el coraje y el sacrificio, sentí que nos elevábamos una vez más. La luz roja de Marte se desvaneció, dando paso a un resplandor blanco y puro. Sexta esfera. Júpiter. Al entrar en la esfera de Júpiter fuimos bañados por una luz blanca y brillante, pura como la justicia misma. «Esta es la esfera de los gobernantes justos», explicó Beatriz. «Aquí residen las almas de aquellos que administraron justicia con sabiduría y compasión». Ante nuestros ojos las almas de los justos se organizaron formando letras luminosas que deletreaban «Diligite justitiam qui judicatis terram». «Amad la justicia, vosotros que juzgáis la tierra». Luego se reorganizaron para formar la figura de un águila majestuosa, símbolo del imperio y de la justicia divina. El águila habló con una voz que parecía combinar las de todas las almas que la componían. «Yo soy la voz de la justicia divina», resonó. «En mí se unen las almas de todos los gobernantes que buscaron la justicia verdadera en la tierra». Maravillado, pregunté, «¿cómo puede un pagano justo encontrar la salvación si no conoció a Cristo?». El águila respondió, «La justicia de Dios es más profunda que la comprensión humana. Muchos que se proclaman cristianos estarán más lejos del reino de los cielos que algunos que nunca conocieron a Cristo, pero vivieron con justicia y amor». Esta revelación me hizo reflexionar profundamente sobre la naturaleza de la salvación y la misericordia divina. El águila continuó, identificando algunas de las almas que la componían: David, Trajano, Ezequías, Constantino, cada uno un ejemplo de gobernante justo a su manera. «Observa, Dante», dijo Beatriz, «cómo la verdadera justicia siempre está alineada con la voluntad divina. Estos espíritus, en su búsqueda de la justicia, se acercaron a la perfección de Dios». Mientras meditaba sobre estas lecciones de justicia y misericordia, sentí que nos elevábamos una vez más. La luz blanca de Júpiter se desvaneció, dando paso a un resplandor dorado y sereno. Séptima esfera. Saturno. Al entrar en la esfera de Saturno fuimos envueltos por una luz dorada y tranquila. El ambiente estaba impregnado de una serenidad profunda, casi tangible. «Esta es la esfera de los contemplativos», explicó Beatriz. «Aquí residen las almas de aquellos que dedicaron sus vidas a la contemplación y la oración». Ante nosotros se extendía una escalera dorada que se elevaba más allá de donde alcanzaba la vista. Almas luminosas ascendían y descendían por ella en silenciosa meditación. Una de las almas se detuvo ante nosotros. «Soy Pedro Damián», se presentó. «En vida fui monje y reformador de la Iglesia. Aquí continúo mi contemplación de los misterios divinos». Pedro me habló de la importancia de la vida contemplativa y de cómo la búsqueda de la sabiduría divina eleva el alma. La verdadera contemplación, dijo, nos acerca a la esencia misma de Dios. Otra alma se unió a nosotros, presentándose como San Benito. «Fundé la orden benedictina», explicó, «para crear espacios donde las almas pudieran dedicarse plenamente a la búsqueda de Dios. Pero recuerda, Dante,
que la verdadera contemplación no es una fuga del mundo, sino una forma más profunda de comprenderlo y amarlo. Mientras hablaba, noté que la luz de estas almas era más intensa que la de las esferas anteriores. Cuanto más nos acercamos a Dios, explicó Beatriz, leyendo mi pensamiento, más intensamente brilla la luz divina en estas almas. Observa, Dante, continuó, cómo estos espíritus, en su quietud y contemplación, están más activos que cualquier alma en la tierra. Su energía está completamente dirigida hacia Dios. Mientras reflexionaba sobre el poder de la contemplación y la quietud interior, sentí que nos elevábamos una vez más. La luz dorada de Saturno dio paso a un resplandor aún más brillante y puro. Octava esfera, las estrellas fijas. Al entrar en la esfera de las estrellas fijas, fuimos envueltos por una luz de una pureza y brillo indescriptibles. El cosmos entero parecía desplegarse ante nosotros en toda su gloria. Esta es la esfera de los espíritus triunfantes, explicó Beatriz. Aquí residen las almas de aquellos que triunfaron en su fe y virtud. Ante nosotros apareció una visión majestuosa. Cristo resplandeciente, rodeado por incontables almas bienaventuradas. La luz era tan intensa que apenas podía mirar directamente. Observa, Dante, dijo Beatriz, el triunfo de Cristo y su Iglesia. Aquí ves la culminación de toda la historia de la salvación. Mientras contemplaba esta visión gloriosa, vi acercarse a un grupo de almas particularmente brillantes. Eran los apóstoles y otros santos de gran importancia. Pedro, el primero de los apóstoles, se adelantó. Dante, dijo con voz resonante, has sido traído aquí para que puedas dar testimonio de lo que has visto. La Iglesia en la tierra necesita recordar su verdadera misión y propósito. Pedro me examinó sobre la naturaleza de la fe, Santiago sobre la esperanza y Juan sobre el amor. Cada pregunta y respuesta profundizaba mi comprensión de estas virtudes teologales. La fe, explicó Pedro, es la sustancia de lo que esperamos y la evidencia de lo que no vemos. Es el fundamento de toda vida espiritual. La esperanza, añadió Santiago, nos da la fuerza para perseverar en nuestro camino hacia Dios, incluso en medio de las dificultades. Y el amor, concluyó Juan, es la mayor de todas las virtudes. Es lo que nos une a Dios y a nuestro prójimo. Mientras reflexionaba sobre estas profundas verdades, Beatriz me instó a mirar hacia abajo. Vi todos los cielos que habíamos atravesado y, más allá, la pequeña tierra. Observa, dijo, cuán pequeño parece ahora el mundo que tanto preocupa a los mortales. Desde esta perspectiva puedes ver la verdadera proporción de las cosas. Esta visión me llenó de humildad y asombro ante la grandeza de la creación divina. Mientras contemplaba estas maravillas, sentí que nos preparábamos para el ascenso final. La luz de las estrellas fijas se intensificó aún más, anunciando nuestro paso a la esfera más alta del cosmos material. Novena esfera, el primo mobile. Al entrar en el primo mobile, la novena y última esfera del cosmos material, fui envuelto por una luz y un movimiento que desafiaban toda descripción. Esta esfera, la más rápida de todas, era la fuente del movimiento de todas las demás. Este es el primo móvil, explicó Beatriz, su voz resonando con una claridad sobrenatural. Desde aquí, el movimiento y el tiempo se distribuyen a todas las esferas inferiores. Es el límite entre el mundo material y el empíreo eterno. Mientras trataba de comprender la vastedad y la importancia de esta esfera, vi ante mí un punto de luz de una intensidad cegadora, rodeado por 9 círculos de fuego que giraban a velocidades inimaginables. Lo que ves, continuó Beatriz, es una representación de la naturaleza divina. El punto central es Dios, la fuente de todo ser y movimiento.
Los círculos son las jerarquías angélicas que transmiten el amor y el poder divino a toda la creación. Observé maravillado cómo cada círculo giraba con una velocidad proporcional a su cercanía al punto central. Los más cercanos a Dios se movían con una rapidez incomprensible, mientras que los más alejados parecían más lentos, aunque aún a una velocidad que superaba mi entendimiento. Cada jerarquía angélica, explicó Beatriz, tiene una función específica en el orden divino. Los serafines, querubines y tronos contemplan directamente a Dios y transmiten su amor. Las dominaciones, virtudes y potestades gobiernan el universo. Los principados, arcángeles y ángeles se ocupan de los asuntos humanos. Mientras contemplaba esta visión, comprendí la perfección y la armonía del orden cósmico. Todo, desde la más pequeña partícula hasta la más grande de las estrellas, estaba conectado y movido por el amor divino. «Observa, Dante», dijo Beatriz, «cómo todo en el universo está unido en un solo propósito: reflejar y participar de la gloria de Dios. La diversidad que ves en la creación es una expresión de la infinita riqueza del Creador». Esta revelación me llenó de un asombro y una alegría indescriptibles. Sentí que estaba al borde de una comprensión que superaba todo lo que había experimentado hasta ahora. «Prepárate», dijo Beatriz, su voz llena de una emoción contenida, «pues estamos a punto de entrar en el Empíreo, la morada de Dios mismo. Allí verás la culminación de todo tu viaje, la visión beatífica que es el destino final de todas las almas bienaventuradas». Con estas palabras, sentí que nos elevábamos una vez más, dejando atrás incluso el primo móvil. La luz se intensificó hasta un punto que parecía imposible, y sin embargo, lejos de cegarme, sentí que mis ojos y mi alma se adaptaban, preparándose para la visión última que me aguardaba. El Empíreo. Al cruzar el umbral del Empíreo fui inmediatamente envuelto por una luz de una intensidad y pureza indescriptibles. No era una luz física como la que conocemos en la Tierra, sino una luminosidad espiritual que penetraba y transformaba todo mi ser. «Bienvenido», dijo Beatriz, su voz resonando con una claridad celestial, «al Empíreo, la morada eterna de Dios y de todos los bienaventurados». Ante mí se desplegó una visión que desafiaba toda comprensión humana. Vi una inmensa rosa mística, compuesta por innumerables pétalos de luz. Cada pétalo era un asiento, y en cada asiento reposaba un alma bienaventurada, radiante de felicidad y amor divino. Esta rosa, explicó Beatriz, representa la comunión de los santos, la Iglesia triunfante en su perfección eterna. Aquí, todas las almas que han alcanzado la beatitud contemplan directamente la gloria de Dios. Mientras observaba maravillado, vi ángeles que volaban entre los pétalos de la rosa, sus alas de oro reluciendo en la luz divina. Llevaban paz y amor de Dios a las almas y elevaban las oraciones y alabanzas de éstas hacia el centro de la rosa, donde la luz era más intensa. «Observa», dijo Beatriz, «cómo cada alma ocupa el lugar que le corresponde según su grado de beatitud. Y sin embargo, cada una está perfectamente satisfecha, pues en el Empíreo no hay lugar para la envidia o el descontento. Vi almas que reconocí, santos, mártires, doctores de la Iglesia, almas virtuosas de todas las épocas y lugares. Todos estaban unidos en una armonía perfecta, sus diferencias terrenales disueltas en la unidad del amor divino. De repente, Beatriz me señaló un asiento vacío, coronado con una diadema imperial. «Ese lugar», dijo, «está reservado para el emperador Enrique VII, en quien se depositan tantas esperanzas para la reforma del mundo». Esta visión me llenó de esperanza y al mismo tiempo de una cierta melancolía, recordándome los asuntos terrenales que había dejado atrás. Mientras contemplaba la rosa mística,
noté que Beatriz había tomado su lugar entre los bienaventurados. En su lugar, un anciano de aspecto venerable se acercó a mí. «Soy Bernardo de Claraval», se presentó. «He sido enviado para guiarte en esta última etapa de tu viaje». Bernardo me explicó que estábamos a punto de contemplar la visión beatífica, la visión directa de Dios que es el destino final y la máxima felicidad de toda alma bienaventurada. Pero antes, dijo, debemos pedir la intercesión de la Virgen María, la rosa mística por excelencia, para que nos prepare para esta visión suprema. Juntos elevamos una oración a la Virgen, pidiéndole que intercediera por nosotros y nos preparara para contemplar la esencia divina. Mientras orábamos sentí que mi ser entero se transformaba, elevándose a un estado de percepción y comprensión que superaba todo lo que había experimentado hasta ahora. Y entonces lo vi. En el centro mismo de la rosa, en el corazón de toda la creación, contemplé 3 círculos de luz de colores diferentes, pero de la misma dimensión. Entendí que estaba viendo una representación de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 3 personas distintas pero un solo Dios verdadero. Mientras miraba fijamente, con toda la fuerza de mi ser, vi en el segundo círculo, que parecía generado por el primero como un arco iris por otro, la figura de un hombre. Comprendí que estaba viendo la naturaleza humana de Cristo, perfectamente unida a su naturaleza divina. En ese momento sentí que toda mi voluntad y deseo se movían, impulsados por el amor que mueve el sol y las demás estrellas. Mi mente fue iluminada por un relámpago de comprensión divina y por un instante sentí que entendía el misterio de la encarnación, la unión de lo divino y lo humano en Cristo. Pero así como llegó, esa comprensión suprema se desvaneció, superando las capacidades de mi mente mortal. Me encontré de nuevo en mi cuerpo, incapaz de expresar plenamente lo que había visto y experimentado. Sin embargo, aunque las palabras me fallaban, sentí que mi voluntad y mis deseos habían sido transformados. Ya no buscaba comprender o poseer, sino simplemente amar y ser parte de ese amor divino que había contemplado. Y así, mi viaje a través de los reinos del más allá llegó a su fin. Había visto los horrores del infierno, las purificaciones del purgatorio y las glorias del paraíso. Había aprendido sobre la justicia divina, la misericordia redentora y el amor que todo lo abarca. Ahora, de vuelta en el mundo terrenal, me encontraba transformado. Mi misión era clara: compartir lo que había visto y aprendido para guiar a otros hacia la luz de la verdad divina y el amor eterno que es el destino final de toda alma. Así concluye mi viaje a través de los reinos celestiales, una odisea que ha transformado mi alma y expandido mi comprensión más allá de los límites de la experiencia mortal. Desde las profundidades del infierno hasta las alturas del empíreo, he sido testigo de la justicia, la misericordia y el amor infinito de Dios. He visto cómo el orden divino permea toda la creación, desde la más pequeña partícula hasta la más grande de las estrellas. He comprendido que el universo entero es una expresión del amor de Dios y que cada alma tiene un lugar en este gran diseño. En el paraíso he contemplado la beatitud de las almas que han alcanzado su destino final. He visto cómo la sabiduría, el coraje, la justicia y el amor se manifiestan en su forma más pura y elevada. He aprendido que la verdadera felicidad reside en la alineación perfecta de nuestra voluntad con la voluntad divina. La visión de la rosa mística y de la Santísima Trinidad ha dejado una huella indeleble en mi alma. Aunque las palabras humanas son insuficientes para describir la gloria que he presenciado, siento el deber de compartir lo que he aprendido con aquellos que aún peregrinan en la tierra. Este viaje me ha enseñado que la vida terrenal es solo una parte de un viaje mucho más grande.
Cada decisión que tomamos, cada acto de amor o de egoísmo, tiene consecuencias que se extienden más allá de nuestra existencia mortal. El libre albedrío que Dios nos ha otorgado es tanto un regalo como una responsabilidad. He aprendido que la justicia divina es perfecta y misericordiosa a la vez. En el infierno vi cómo cada alma recibe exactamente lo que ha elegido a través de sus acciones en vida. En el purgatorio fui testigo del poder purificador del arrepentimiento y la penitencia. Y en el paraíso contemplé la beatitud que aguarda a aquellos que han vivido en armonía con el amor divino. La naturaleza del amor mismo se me ha revelado en toda su profundidad. He visto cómo el amor divino es la fuerza que mueve todo el universo, desde las esferas celestiales hasta el corazón de cada ser humano. He comprendido que nuestro propósito último es participar en ese amor, reflejarlo en nuestras vidas y en nuestras relaciones con los demás. La estructura del cosmos, con sus 9 esferas celestiales culminando en el empíreo, me ha mostrado la perfección del orden divino. Cada nivel, cada jerarquía tiene su propósito y su belleza única. Y sin embargo, todos están unidos en un solo propósito: la glorificación y manifestación del amor de Dios. He visto la importancia de la fe, la esperanza y el amor, las 3 virtudes teologales. La fe nos da la fuerza para creer en lo que no podemos ver. La esperanza nos sostiene en nuestro camino hacia Dios. Y el amor nos une a Él y a nuestros semejantes. La comunión de los santos, representada en la rosa mística del empíreo, me ha enseñado sobre la unidad fundamental de todos los creyentes. He comprendido que nuestras oraciones y buenas acciones no solo nos benefician a nosotros mismos, sino que contribuyen al bien de toda la Iglesia, tanto en la tierra como en el cielo. El papel de la Virgen María como intercesora y modelo de virtud se me ha revelado en toda su gloria. Su humildad, su fe y su amor son un ejemplo para todos los que buscan acercarse a Dios. Y finalmente, la visión de la Santísima Trinidad me ha dado un atisbo, aunque sea momentáneo e incompleto, de la naturaleza misma de Dios. He vislumbrado el misterio de la unidad en la diversidad, del amor perfecto que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, de vuelta en el mundo terrenal, me encuentro transformado. La memoria de lo que he visto y experimentado arde en mi corazón, impulsándome a vivir de una manera que refleje las verdades eternas que he contemplado. Mi misión ahora es clara. Debo usar el don de la poesía que Dios me ha dado para compartir estas verdades con el mundo. A través de mis versos, espero guiar a otros hacia la luz de la verdad divina, inspirarlos a buscar la virtud y el amor verdadero, y recordarles el destino glorioso que aguarda a aquellos que perseveran en el camino del bien. Sé que mi tarea no será fácil. Las verdades que he visto a menudo entran en conflicto con los deseos y ambiciones terrenales. Muchos se resistirán a escuchar, otros malinterpretarán mis palabras. Pero recordando las palabras de mi antepasado Caxiaguida, no temeré decir la verdad, aunque pueda ser amarga para algunos. Este poema, La Divina Comedia, será mi legado al mundo. En él espero capturar, aunque sea en parte, la gloria y la verdad que he presenciado. Que sirva como un mapa para aquellos que buscan el camino hacia Dios, como una advertencia para los que se han desviado, y como una fuente de consuelo y esperanza para todos los que luchan en su peregrinaje terrenal. Y así, con el corazón lleno de gratitud por la gracia que se me ha concedido, y con la mente aún deslumbrada por las maravillas que he visto, me dispongo a comenzar la tarea de plasmar en versos esta visión divina. Que Dios, que ha guiado mis pasos a través de los reinos del más allá, guíe ahora mi pluma para que pueda ser un fiel instrumento de su verdad y su amor.
Con estas palabras, Dante Alighieri, habiendo regresado de su viaje sobrenatural, se dispone a escribir la obra que transformará no solo su propia vida, sino la literatura, la teología y la cultura occidental por los siglos venideros. La Divina Comedia, nacida de esta experiencia trascendental, se convertirá en un faro de sabiduría y belleza, invitando a generaciones de lectores a emprender su propio viaje espiritual hacia la luz del amor divino.